Gracias. Nos vamos a Ibercaja, estuvimos allí pues, con el grupo Atrapavientos, que saben que son Mamen del Pon, Jorge Gonzalvo y Pedro Alejandro Filgueira. Ellos han organizado unas jornadas de literatura infantil y juvenil que se llaman Envuelto para Relato. Nos cuentan un poco lo que se hizo, las ponencias, los talleres, la gran colaboración que hubo de artistas y escritores de todo el mundo, sobre todo con, digamos, con sentido solidario. Oímos al grupo Atrapavientos. Atrapavientos es una asociación que trabaja por la cultura y para la cultura y nos hemos especializado en literatura infantil, en fomento a la lectura para niños. Empezamos con un proyecto de magia, de fomento a la lectura con magia para niños, fue todo un éxito y ahora pues estamos montando estas jornadas literarias. Envuelto para Relato es un rompecabezas donde queremos que entren a formar parte todas las piezas que componen un libro relacionado con la literatura infantil y juvenil. Cuando decimos todas las piezas son los escritores, los ilustradores, los editores, pero también los libreros, e incluso docentes, gente que trabaja en bibliotecas, etc. Entonces, la idea surge un poco buscando aglutinar a todos los profesionales del género y que se generen unas actividades, tanto como talleres, charlas, mesas redondas, donde se puedan compartir las inquietudes, donde la gente pueda trabajar sus proyectos personales y puedan ser tutorizados por gente de primera fila que está trabajando y viviendo en la literatura infantil y juvenil. Para nosotros era importante que estuviera gente como Daniel Neskens, como Lisa Arguilé, como Begoña Oro. Las librerías también son para nosotros muy importantes porque han colaborado desde el principio en aportar ideas, en aportar incluso espacios escénicos, charlas. Pero claro, también queríamos traer gente de fuera, gente que pudiera venir a Zaragoza y decir yo estoy haciendo esto en Santander como Ana Tortosa, o yo estoy editando libros fantásticos como A buen paso, Ariana Esquiloni, que viene desde Cataluña, o Jacobo Muñiz, que viene desde el sur, ¿no? En Aragón, también lo decimos mucho, yo creo que estamos como en la zona de arriba de la primera división, ¿no? Por todos los escritores, todos los ilustradores que tenemos, que siempre están publicando un montón, se están llevando un montón de premios y además es gente que destaca en el territorio nacional. Y la literatura infantil y juvenil está en un momento de reinvención, bueno, son incluso hasta más transgresoras, ¿no? Nos parece que la lectura y el fomento para la lectura es muy importante para que ellos aprendan a pensar, para que ellos tengan creatividad y tengan una buena formación y, en fin, y nosotros utilizamos cosas como la magia, por ejemplo, donde digamos, la huella emocional pues te deja un mayor impacto. Nosotros en la página web de Envuelto para Relato utilizamos una frase de Gianni Rodari y casi todo lo que decía y pensaba Gianni Rodari nosotros nos lo apropiamos. Para empezar decía que la lectura tenía que ser un juego, tenía que ser divertimento, no tenía que ser enfocada desde el punto de vista de obligación. El proceso de lectura pasa a ser algo mágico, pasa a ser algo bueno, completamente trascendental y eso es un poco lo que queremos aprovechar aquí, queremos dar a conocer aquí en las charlas, ¿no? Esta exposición es benéfica y efímera. Benéfica porque evidentemente el dinero va a ir dedicado a un proyecto que se llama Proyecto Bubiser, que se dedica a mandar libros a bibliotecas que son autobuses en el Sáhara. Y es efímera porque se pondrán a la venta los bocetos por un precio simbólico de 10 euros. Entonces, tú no sabes qué boceto compras en ningún momento. Tú podrás venir a Ibercaja y canjear tu ticket por la ilustración que corresponde a ese número, o el texto, o lo que sea. Era un poco, vamos a buscar un proyecto que tenga que ver con los libros y con los niños, donde podamos participar y, bueno, a ver quién quiere colaborar con nosotros en esto. Es una iniciativa humilde que empezó con la expectativa de recibir bocetos de ilustradores a nuestro alrededor, ¿no? Que conocíamos y tal.
nos han escrito desde Australia, o sea, nos han mandado bocetos o manuscritos también, escritores nacionales, internacionales. Y entonces nos encontramos con que de repente teníamos bocetos de Soundtown, que es un premio Andersen de ilustración, que teníamos bocetos de gente de Portugal, de Génova, de Oframit, de Tel Aviv. Tenemos más de 180 ilustraciones. I'd shave my face into Clark Gables, but I wouldn't be at my best. Eso que tenéis a mi espalda es lo que nosotros llamamos el tendedero de ideas y el rincón de pensar. Un sitio en el que la gente pues cuelgue sus bocetos, sus minitextos, su frase favorita del autor favorito, una foto que le guste mucho. Para nosotros estas jornadas son un reto porque nos gustaría que fuera el comienzo de algo mucho más grande, es decir, nos gustaría que hubiera un envuelto para relato 2012, 2013, vaya, estamos ilusionados, pensamos que además en Zaragoza hace falta algo así y bueno, nos hemos querido atrever a intentarlo. My breed is a melancholy one. I'm skinny and slow with a hairy chest. I only want the hole-in-one. Después de este viaje por este territorio fascinante y este territorio mágico que es la literatura infantil y juvenil, nos vamos a ir a otro tiempo, otro periodo, un periodo que está entre el 19 y el 20 y que se centra sobre todo en un personaje que es Eulalia de Borbón, hermana de Alfonso XII y una mujer un poco casi maldita. Acaba de publicar una novela sobre ella, una novela biográfica, nuestro invitado Jordi Siracusa. Jordi, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué Jordi Siracusa si todos te conocíamos también como Jordi González Brotons? Martínez Brotons. Bueno, Martínez Brotons, perdóname. Siracusa, ya sabes que cuando vamos a concursos literarios, digo ya sabes, porque tú también tienes esta manía de la literatura, y de la literatura buena, por cierto. Cuando vamos a un concurso literario, sea poético, sea de relatos, hay que poner un seudónimo. Y buscando un seudónimo, no sabía cuál poner, y Siracusa, en su momento, la ciudad, cuando era posesión aragonesa, se llamaba Zaragoza de Sicilia. Y entonces creí... Así empezó. Exacto, que era el mejor nombre para tener. Bueno, tú eres muchas cosas, eres periodista, eres poeta, eres narrador. Habías publicado un libro sobre un poco la pérdida de las Antillas, la pérdida de las colonias en Cuba. Sí, Adiós Habana, Adiós. Sí. Y de repente este libro, ¿qué es lo que te atrajo de este personaje así de entrada? Bueno, es un personaje tremendamente interesante. Vamos a pensar que los Borbones, por ideología, no son demasiado progresistas, hasta ahora, precisamente, ¿no? Hasta ahora que nuestro rey es bastante progresista. Y encontramos a una mujer en pleno siglo XIX, hermana de rey, hija de reina de Isabel II, a su vez sería tía de rey de Alfonso XIII, y encontramos una mujer progresista, fuera de su tiempo, muy avanzada a su tiempo, partidaria del divorcio. Lo practica, además, lo va a practicar. Practica el divorcio, practica el aborto y practica el amor libre. Las tres cosas las practica. Oye, ya en ella todo es extraño un poquito, ¿no? Primero, es hija de Isabel II, pero no se sabe claramente, perdóname, si es hija de Francisco de Asís o no, aunque lleva su nombre. Sí, evidentemente. En la novela, cuando habla de mi padre o de papá, es distinto. Mi padre es el rey, es Francisco de Asís. La reina, no son palabras mías, Isabel II decía que era un hombre que se acostaba con más puntillas que ella misma. Esto no tiene que ver nada, porque en todas las familias pues ha habido gentes de distinta visión, digamos, psicológica, pero... Hombre, hay un libro satírico, lo podemos decir, ¿te acuerdas? De los Borbones en pelota. En pelotas, y además escrito precisamente... Por Bécquer y su hermano Valeriano, donde Francisco de Asís sale, en fin... Pero fíjate que yo diría que está respetuoso, es decir, él siempre, cuando los dibujos de Bécquer, siempre está como observador de una situación que la practican otros personajes que siempre tuvieron algo que ver con Reina Isabel, ¿no? Entonces, evidentemente tenemos bastante la certeza, los historiadores, de que esta señora... Es hija suya. No es hija suya. No es hija suya, vale. Entonces, sí, en el libro se cuenta la historia del padre, quien es, evidentemente no estábamos en la alcoba de la reina, por tanto no podemos... Pero ¿quién suponemos que es el padre? Los historiadores, y parece ser que ella tiene muchos paralelismos con su propio padre. Igual que Alfonso XII, que también es sabido que su padre podría ser, también está en el libro, otro personaje que no era el rey, y también tiene muchos paralelismos.
Ten en cuenta que los Borbones, a partir de Alfonso XII, ya tienen las piernas muy largas. Claro, ¿por qué está tan marcada ya desde tan joven esta mujer? Bien, es una situación bastante difícil. Alfonso XII se casa con María de las Mercedes, la famosa María de las Mercedes, y, como sabes, fallece. Es hija de los duques de Montpensier, y el duque de Montpensier es un conspirador nato. Entonces procura que, por si le falla a su hija, su hijo, es decir, el hermano de María de las Mercedes, se case con la infanta, que es la infanta más joven. Ella no piensa nunca en casarse, lo toma como prometido, pero nunca piensa en casarse, pero en esto fallece María de las Mercedes y fallece Alfonso XII, con lo que la obligan prácticamente a los 3 meses del fallecimiento de su hermano a casarse con Bueno, y este también parece que se estaba quedando para vestir santos, ¿no? No mostraba... Sí, porque ella no mostraba demasiado interés en casarse, y ten en cuenta que una persona de una casa real española, que a todo el mundo se le casa a los 16, a los 17, a los 18 años, y ya tenía 20, pues evidentemente era una persona destinada, si no se casaba con él, casi a vestir santos. Claro. Ella pasa mucho tiempo en París, durante 10 años podríamos decir que Alfonso XIII casi la destierra de España. ¿Por qué era tan conflictiva? Bueno, ella es una parisina. Ten en cuenta que tiene 4 años cuando Isabel II pierde el trono y se van a vivir todos a París. Es alguien que habla mejor el francés que el español. Que su primer libro, el libro que da un poco el título a este otro, Au fil de la vie, el hilo de la vida. Al hilo de la vida, lo escribe en francés. Es una persona muy progresista y además muy parisina, ¿no? Y entonces ella siempre está muy atada a la modernidad que ofrece París. Y en su momento, cuando ya está casada, pero está medio divorciada de su marido o medio separada, pues ella reside en París, conoce el Montmartre, conoce Montparnasse, todos estos lugares tan míticos de la capital francesa. Es pintada por artistas muy importantes. Es pintada por artistas muy importantes, conoce a Lautrec, Toulouse-Lautrec. a Toulouse-Lautrec, y entonces se siente muy cómoda en estos ambientes. Fíjate la diferencia que es en la corte española de Madrid, cuando su cuñada viuda, que es la reina regente, María Cristina, está mandando. La que aquí es muy duro, evidentemente, es muy duro para ella. Oye, vamos a ver, pero ella también es una mujer, bueno, se casa, tiene 3 hijos, es como una historia extraña, y parece que en cuanto ha tenido los hijos, empiezan los devaneos del marido y sus propios devaneos. Evidentemente, sí. A partir del 3er hijo, el marido ya ha empezado, yo diría que el mes siguiente después de casarse, ¿no? Pero ella, durante un tiempo, se pregunta cuál es su situación en la corte, cuál es su situación respecto a su marido, y poco a poco va asimilando de que cada uno tiene que hacer lo que le da la gana, ¿no? Entonces, el marido tiene numerosos amantes, una de ellas hasta famosa, que se queda al final con toda su fortuna, la llamada vizcondesa de Térmens. Y como tú preguntabas, Alfonso XIII, después del escrito de Au fil de la vie, deja de hablar durante 10 años a su tía. ¿Por qué? Es impensable. Primero que una Borbón empieza a poner, a serle infiel a su marido. Y después también que la tía del rey escriba un libro diciendo que es una vergüenza que las mujeres no voten, es una vergüenza que no haya aborto, que no haya divorcio. Y hay algo que quiero subrayar. Es la primera Borbón de la familia real que se divorcia. Después ha habido otras versiones, pero la primera fue Eulalia de Borbón. O sea, sería una pionera no sé, pues estaría casi a veces próxima a Amparo Poch o... Sí, es una feminista, claramente. Es una feminista, claramente. De hecho, en el libro se relatan algunas conferencias que ella dio en el Casino de Madrid, donde habló con otras feministas de aquel momento, partidarias, evidentemente, del voto femenino, etc. Ella estuvo en Cuba y en Estados Unidos representando a la corona española en el aniversario, antes de que perdiéramos las colonias, en el 400 aniversario del descubrimiento de América. Y allí... Estamos hablando de 1892, más o menos. Exactamente. Ella fue en 1893, este viaje. Visitó la isla, sobre todo La Habana, y luego fue invitada por el presidente norteamericano a visitar Estados Unidos. Y ahí se encuentra que las mujeres ya en muchos estados ya pueden votar, se encuentra una sociedad progresista, igual que ha visto en Cuba una sociedad con graves problemas porque están a punto de separarse en la corona española, con toda razón de ser. Y entonces vuelve con el pensamiento, la ideología de tener que emancipar a la mujer y la ideología de que ya no puede haber
pueblos esclavos. Claro. Tiene que haber mucho problema. Y luego es una mujer eso, muy combatiente, que además escribe 2 libros, escribe muchísimas cartas. Ese ha sido un poco, digamos, el material, al margen de todo el material historiográfico, que tú has utilizado de primera mano, por decirlo así, ¿no? Sí, me van a perdonar los historiadores, pero los historiadores nos repetimos, es decir, copiamos de anteriores temas sabios que nosotros y nos repetimos. Y salvo los clásicos, a los que no podemos recurrir y decirles que esto no fue así exactamente, los modernos tenemos la gran ventaja en la historia moderna de que podemos recurrir a documentos que todavía están en los archivos, y aquí hay unos documentos que son, para mí, esenciales, los periódicos. Ah, bueno, porque tú has estado trabajando mucho ABC, La Vanguardia, Exactamente. un montón de sectores. Y no sé, cualquier periódico de la época es más explicativo, te da muchísimos más detalles que cualquier historiador. Nos tenemos que marchar, Jordi, pero si tuvieras que definir el género para ti, ¿qué es? ¿Una biografía novelada? ¿Es una creación narrativa propia? ¿Es una biografía? Un poco, ¿cuál es tu...? Tú lo has dicho muy bien al principio, una biografía novelada. Es decir, 4 años de investigación significan que hay mucha historia aquí metida. Y la editorial, que no conocíamos mucho, ha apostado por este libro, Éride, ¿no? Sí, porque ya es la que editó el Adiós Habana Adiós. Es una editorial de Madrid, tú sabes el problema de las editoriales. Es el 3er libro que me edita y yo soy bastante fiel. Quien confía en mí. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer, enhorabuena por el libro y que sigan el buen nivel de ventas, porque el personaje lo hemos estado viendo, por cierto, era bastante atractiva, ¿no? Era una mujer muy atractiva. Con unos ojos claros muy bonitos. Preciosos ojos azules. Hay un personaje que no mencionaré quién es porque lo pone en la novela, dice que los Borbones solo hicieron una cosa bien, en aquella época me refiero, sí. Y fue a la Eulalia de Borbón. Eulalia de Borbón. Muchísimas gracias. Pues uno de los poetas españoles, un hombre que nace en 1967 en Badajoz, luego pasa por Galicia, luego termina en Valencia, es Antonio Méndez Rubio, Antonio Méndez, como verán aquí. Es un poeta pues, que ha publicado en DVD, que ha publicado en Hiperión, es un poeta que practica lo que se llamaría la poética del silencio, un poco en la línea de Gamoneda, de José Ángel Valente, o incluso, si pensamos en un poeta europeo, en Paul Celan. Estuvimos con él y nos habló un poco de cómo escribe y también analizó, él es profesor de comunicación audiovisual y de periodismo en Valencia, y nos habló también de otro tema muy importante, muy de moda, por otra parte, que es la civilización y la barbarie. Oímos a Antonio Méndez o Antonio Méndez Rubio. Muchos de los emigrantes de los años 60 y 70 salieron de las zonas más pobres del país, como todo el mundo sabe, y entre esa multitud de gente sin lugar estaba mi familia. Así que recorrimos distintos puntos de la península y de Galicia pasamos a Valencia y allí nos afincamos para seguir hasta ahora. En poetas como Gamoneda, Valente, Ullán, encuentro algo que ha sido raro en la poesía española del siglo XX, que es una concepción del poema como rotura, con fisuras, con estratos solapados, donde se encuentran como varias dimensiones cruzadas al mismo tiempo. Entonces eso siempre me ha parecido un reto que luego está, por supuesto, también en otros poetas mayores, europeos, pienso por ejemplo en Paul Celan. Para mí esta especie de rótulo de la poesía del silencio tendría que pasarse por ese verso de Celan, ¿no? No creo que la poesía funcione como un discurso que se lee, tampoco que se oye, sino como una música secreta, una música que tiene las palabras y no está en ninguna otra parte. Y en ese sentido sí sigo intentando, ¿no?, explorar eso, recuperarlo, no solo por la línea de la poesía europea, que por cierto creo que es la que más pronto se ha alejado de todo eso, sino indagando en otras tradiciones latinoamericanas, la poesía oriental, la poesía árabe, la poesía china antigua, donde la poesía iba unida al canto, también al dibujo. Siempre he pensado justamente en relación con el tema de la música en poesía, que el poema no necesita temas, si aparece es como un apoyo más, pero que no sea el centro del poema, que no haya una idea rectora y que el poema se mueva de una forma más libre. Bueno, como diría un pensador muy amado, me refiero a Walter Benjamin, todo documento de cultura es un documento de barbarie.
y creo que es un flash que resume bien lo que nos está pasando. Un momento en que ya es difícil discernir dónde acaba la cultura y dónde empieza la barbarie, en el sentido del empobrecimiento de la cultura masiva, de manera que el paisaje sonoro, el paisaje incluso visual, audiovisual, con el ritmo de vida acelerado, el resultado me parece un resultado en estado crítico, pero también fascinante quizá en ese sentido, porque esa crisis ayuda a que emerjan subculturas o propuestas imprevistas que dan de repente un sentido nuevo. Desde luego me parece evidente y obvio que se nos ha olvidado lo que significa respirar y ahí hay algo en el ritmo del poema, en la atención que requiere, las pausas, el silencio, la mirada del poema. Quiero pensar que todavía es útil y que de hecho es útil en un sentido también muy amplio, muy abierto para cualquiera de nosotros. Creo que, por lo menos yo conscientemente intento aprender de las palabras que están en el aire, también de los giros, del fraseo, del habla coloquial, sin que eso signifique que para mí la poesía tenga que ser coloquial. Quiero decir que la poesía, si algo aporta, es precisamente ese espacio al que el habla coloquial no llega, aquello que quieres, necesitas decir, pero no sabes cómo decir. Desde Borradores intentamos decirles siempre cosas, contarles cosas, enseñarles imágenes y ponerles músicas como estas. En este caso son las películas porno amateurs que nos traen este grupo que se llama Chico Raro, que acaba de ser premio de cantera de FNAC. Que sean muy felices, nos vemos aquí el próximo martes o si quieren también los sábados. Adiós. Aguanta la mirada un poco más, la luz refleja en tu mejilla ardiente, retírate el flequillo para verte bien, estás preciosa, estás para comerte, yo podría hacer cualquier cosa por ti, arriesgando mi propio pudor, solamente por verte feliz, soportando incluso mi dolor. Películas porno amateur, pedazos de la eternidad, el mundo desde un ordenador contempla vuestra intimidad. Películas porno amateurs, patrimonio de la humanidad. Películas porno amateurs, que ahora voláis en libertad. Se quedó la habitación, qué triste las cortinas transparentes, tu ropa ya no habita en su cajón, tus ojos buscan ojos diferentes, de todo aquel fuego que nos quemó, la llama sigue ardiendo en primer plano, testigo de que aquello que ocurrió aún está al alcance de mi mano. Películas porno amateurs, ternura y carnalidad. Hoy tengo que volver a ver para poderte recordar. Películas porno amateurs,
terminó. Películas porno amateurs, ¿quién se las queda de los dos?